Muy bien, yo solo quiero leer hoy un versículo, o una parte de un versículo, se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 19. Y es una palabra del Señor Jesucristo que conocemos muy bien. Y ese principio del versículo dice así: id y haced discípulos. Amén. Yo lo vuelvo a leer y la iglesia dice amén. ¿Está bien? Id son palabras de Jesús. Id y haced discípulos. Amén. Ese es el mandamiento que tenemos de parte del Señor Jesucristo. En la vida podemos tener muchos propósitos. Y las congregaciones tienen muchos propósitos, pero misión, desde mi forma de entender el Evangelio, misión solo hay una. Dios tiene una misión. Propósitos para cumplir con cada uno de nosotros tiene muchos. Pero Dios tiene una misión, y entonces yo creo que la iglesia tiene una misión. Esa misión es predicar el Evangelio y hacer discípulos. La misión de Dios es salvar. Lo mismo que te quiso salvar a ti, quiere salvar a muchos. Yo doy gracias por haber sido salvo. Y entonces me imagino que habrá gente que cuando sea salva dirá lo mismo, dirá gracias a Dios que me salvé, ¿no? Y dará gracias porque fue salvo, ¿no? Hermanos, amigos, lo que libra a la iglesia, a una congregación y a los creyentes individualmente, de la rutina, de la pérdida de propósito, ¿saben lo que es? Hacer la misión de Dios, hacer discípulos. Lo único que te puede librar de caer en rutina espiritual es entender que tienes una misión e ir a hacerla. Siempre digo lo mismo, pero es la verdad. Miren, hermanos, ya no nos cabe más gente en la plataforma de alabanza. Así que si tú tuvieras un talento musical o un talento vocal y vinieras, habría que hacer turnos. Pero ¿sabes dónde nunca hay que hacer turnos? ¿Sabes dónde siempre cabe uno más haciendo la obra? Ahí fuera. Ahí siempre cabe uno más. Ahí no hay que hacer turno. Puedes, si quieres, dedicarte 24 horas al día a hacer discípulos. Ya no cabemos más. Podríamos tener más ujieres, sí, para hacer turnos. Y en vez de tocarte 2 veces en semana, que te tocara, en vez de tocarte dos semanas al mes, te tocara una vez al mes. Te aburriría porque diría, ¿qué servicio es este, verdad? Vengo una vez al mes. Tenemos maestros, monitores de niños. Nos hacen falta, evidentemente. Pero sería para hacer turnos. En vez de entrar 3 domingos, entrarías 2, entraría 1. Llegaría el momento en que diría, ¿y qué tipo de enseñanza le estoy dando yo a los niños? Vengo un domingo cada mes. ¿Sabes dónde siempre hacen falta? En la calle. Llevando el Evangelio de salvación de Jesucristo. ¿Hacia dónde entonces se dirige la iglesia del Señor Jesucristo? La respuesta es contundente, por lo menos para mí, a hacer discípulos. Hacia ahí se tiene que dirigir toda congregación, la iglesia del Señor Jesucristo. Así que si tú me preguntaras ahora, pastor, ¿hacia dónde vamos en el año 2024? A hacer discípulos. Pero pastor, ¿habrá que hacer la operación Niños de la Navidad? Sí. Pastor, ¿habrá que enseñar música y los coros a los nuevos? Sí. Pastor, ¿habrá que tener un seminario para formar a nuevos monitores de niños? Sí. Pero hacia donde se dirige esta congregación es a hacer discípulos. Esa será siempre la dirección acertada. He podido hablar con muchos pastores a lo largo de mi vida ministerial. Y cada uno busca una visión para la iglesia. ¿Saben cómo acertar en la visión? La visión de esta iglesia es hacer discípulos. ¿Acertaste? ¿Acertaste?
Si quieres acertar en encontrar una congregación que tenga una visión de parte de Dios, busca una congregación que esté siendo dirigida a hacer discípulos. Habrás acertado con esa congregación. Esa congregación está en la visión y en la misión de Dios. Ser discípulos para hacer discípulos. Cristianos en comunión con Cristo, creciendo a la imagen de Cristo y haciendo la misión de Cristo. Esa es nuestra visión. Formarnos como discípulos a la imagen de Cristo para hacer la misión de Cristo. Algunos de ustedes me preguntáis, pastor, ¿cuál será el propósito que Dios tiene en mi vida? Te lo acabo de decir. Luego, específicamente, Dios te pondrá donde te tenga que poner. Pero si tú hoy le dices al Señor, quiero ser tu discípulo, quiero crecer a tu imagen y quiero hacer tu misión, tú tendrás propósito en la vida. E indudablemente en un momento determinado de esa trayectoria, de ese proceso, Dios podrá decirte, ahora ponte específicamente aquí, como ocurrió conmigo. Me dijo, ahora te quiero en tal lugar, y en aquel tiempo estuve en Melilla. Y luego me dijo, y ahora te quiero en tal otro lugar, y estuve en Rota. Y luego me dijo, y ahora te llamo para que pastorees a tus hermanos. Y dije, ¿cuáles? Porque tengo hermanos por todo el mundo, ¿no? Todos los cristianos somos hermanos. Me dice, no, hijo, no me hace más tonto ya, ¿eh? Y me llamó aquí. ¿Tú no hablas a veces así? Anda, no me hace más tonto ya. A mí como Dios me habla en andaluz. Sí, si me hablara en arameo no lo entendería, y si me hablara en japonés tampoco, y en inglés tampoco. Yo tengo la suerte de que mi Dios me habla en mi idioma y lo entiendo. Esa es la grandeza de Dios. Esa es la grandeza de Dios. No te olvides de esto. Parece una tontería, parece broma, nos reímos, pero Dios te habla en tu idioma. Hacer discípulos nos libra de guiar a las iglesias con propósitos cerrados, con propósitos que puedan estar naciendo en el hombre y no en Dios. Cuando un hombre, cuando una mujer, cuando los líderes de una congregación guían a una congregación hacia hacer la misión de Dios, hacia hacer discípulos, no están errando. Cuando surgen otros propósitos que no son ese, podemos estar llevando a la gente de Dios en la voluntad que no es de Dios. Pero si tú me preguntas, ¿qué lugar puedo ocupar en esta congregación? Y yo te digo, haz discípulos. Te podrá gustar más o menos mi respuesta. Pero no te estaré guiando conforme a voluntad humana. Te estaré guiando conforme a la voluntad de Dios. Como luego te dije, y luego te puedes preparar y ocupar ciertos lugares específicos. Pero qué bueno que entendamos esto en esta mañana. Miren, mientras haya personas en nuestro entorno que no conozcan a Jesús, la iglesia tendrá una misión para hacer. Mientras haya alguien a tu lado que no conozca a Jesús, tú tienes una misión por hacer. Porque si digo la iglesia, lo mismo ahí, ¿verdad? Como decimos, la iglesia. ¿Sabes quién es la iglesia? Tú. Entonces, mientras haya alguien cerca de ti que no conozca a Jesucristo como su Salvador y su Señor, tú estás de misión. Mientras haya gente a nuestro alrededor que no conozcan a Jesucristo, esta congregación tendrá razón para existir en este entorno. ¿Por qué estamos en Jerez? Porque hay gente que tiene que conocer a Jesucristo. Esa es nuestra razón de existir en esta localidad y allí donde el Señor nos lleve. ¿Por qué queremos estar en otro lugar, si ese fuera el deseo de nuestro corazón, como es, por ejemplo, la localidad de Puerto Real? Porque hay gente que tiene que conocer a Jesucristo. Pastor, ya hay gente que está predicando, hacen falta más. No somos suficientes. Este mundo nos puede ofrecer, tanto a creyentes individuales como a las congregaciones, muchas distracciones, pero no debemos de permitir que nada nos haga perder el rumbo.
No debemos de permitir que nada nos haga perder el rumbo. En tantas reuniones que uno tiene que tener y compartir con tantas formas de desarrollarse en la iglesia, uno recibe ofertas de todo tipo. Pastor José Luis, ¿por qué no haces un congreso de? ¿Por qué no haces un seminario de? Y yo digo, bueno, si el Señor me dice que lo haga, lo haré. Pero nuestra congregación está hoy en nuestra ciudad haciendo lo que tiene que hacer. Predicando el Evangelio, haciendo discípulos, formando a la gente, capacitando a la gente para la misión. Y si en esa trayectoria hay que hacer un seminario de, lo haremos. Pero lo que no voy a hacer es muchos seminarios, muchos congresos y no estar predicando el Evangelio. Este mundo nos va a ofrecer mucho con lo que distraernos. A ti como creyente y a esta congregación. Pero vamos a intentar, con la ayuda del Espíritu Santo, no perder el rumbo. Incluso la iglesia podrá hacer muchas actividades, pero su principal actividad tiene que ser colaborar con Dios en la salvación de las personas. Yo no niego que hay que hacer actividades. Estamos vivos, ¿verdad? Hay que hacer algo. Muy bien, hagámoslo. Pero entendiendo que la principal actividad tiene que ser colaborar con Dios para que otros reciban el Evangelio de salvación. Y aún haciendo diversas actividades, que esas actividades siempre busquen la oportunidad de llevar el Evangelio a quienes no le conocen. Hagamos cajitas para los niños, animemos a la organización que va a repartir esas cajitas, que en la medida que puedan prediquen el Evangelio a esos niños. Si no, hermanos, llegará un momento en que yo diré, ya no hacemos más cajitas. Tengamos una preciosa merienda de mujeres. Compremos, como hicimos la última vez, la mejor de las tartas en el mejor local que hacen tartas aquí en Jerez, como hicimos la última vez. Disfrutemos de una buena porción de tarta y de un buen café. Porque tenemos que hacerlo. Pero aprovechemos esa tarta y ese café para traer a una amiga y predicarle el Evangelio. Entonces haremos las meriendas de mujeres que ustedes quieran. Pero el día que solo hagamos merienda de mujeres para comernos una buena porción de tarta y tomarnos un buen café y nada más, yo diré, se acabaron las reuniones de mujeres. Que hagamos actividades, hagámoslas, pero busquemos la oportunidad para que cada una de esas actividades pueda presentar el Evangelio a quien no conoce a Jesucristo. La misión de Dios, entonces, pienso yo, debe de ser hecha por cada hijo de Dios. Pastor, yo no estoy preparado. Puedes contar tu testimonio, cómo tú te convertiste. Puedes contar el último milagro, la última ayuda que Dios te ha dado. También puedes prepararte para ofrecer un mejor mensaje de salvación, ¿cierto? Pero la misión de Dios debe ser hecha por cada hijo de Dios. El mensaje del Evangelio debe de seguir siendo difundido por todos los que hemos sido salvados. Nadie debe de excluir a nadie y tampoco tú debes de autoexcluirte. Yo puedo entender que estás luchando con prejuicios, con vergüenza, con presiones del enemigo diciéndote tú no sabes, tú no puedes. Yo puedo entender todo eso. Oremos juntos, preparémonos para predicar el Evangelio, aprendamos a dar el testimonio, aprendamos y repasemos el plan de salvación, recordemos lo que Dios hizo por ti. Pero que se rompan prejuicios, que se rompan presiones del diablo en nuestra congregación, porque todos juntos estamos llamados a predicar el Evangelio. Nadie está excluido de esta misión. La predicación del Evangelio no puede ni debe de estar restringida a unos pocos. A unos pocos que se preparen y parece que son la élite. Como tenemos élite en distintos cuerpos del Estado, ¿verdad? En nuestra, por lo menos para mí, en nuestra querida Policía Nacional, tenemos el cuerpo del grupo especial de operaciones, los que se llaman geos, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos geos del Evangelio también en la iglesia? No. En la iglesia todos predicamos el Evangelio. Otra cuestión es que Dios llame a alguien específicamente con un ministerio y lo dedique a evangelista. Eso es muy distinto. Como yo estoy dedicado a pastor, ¿verdad?
Pero entonces soy yo el único que pastorea. No, tú pastoreas al que tienes al lado. Y en un momento determinado le das una palabra de ánimo, oras con él y lo levantas quizás de un hoyo donde se ha podido meter. No, el evangelismo no está restringido a los distintos grupos evangelizadores de la iglesia. Esos grupos es porque toman un compromiso al cual los ha llamado Dios de, por ejemplo, semanalmente salir a la calle a compartir el evangelio. Eso es muy distinto. De todas maneras, también te puedes unir a nuestro grupo de evangelismo personal en las calles. O te puedes unir a nuestro equipo que evangeliza en la ciudad de Puerto Real. Pero realmente el llamamiento para predicar el evangelio lo tenemos todos. No está restringido a ningún grupo élite. Los que salen a la calle, los que van a Puerto Real, no son más élite que tú en el cristianismo. Simplemente han tomado un determinado compromiso al cual se han sentido llamados por el Señor. Tú ya tienes una preparación para predicar el evangelio. Esa preparación te la viene dando el propio testimonio de tu salvación. Esa preparación te la viene dando el propio testimonio de la ayuda que allí a ti ya Dios te ha dado. Esa preparación te la viene dando tu relación con el Señor en oración y con la palabra. Ya tienes una preparación mínima. Y puedes decir, yo tengo que compartir el evangelio a la gente que me rodea. Y no te olvides que cuando decides compartir el evangelio, hay una preparación que nada ni nadie te la puede dar. Y es el empoderamiento en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder de Dios para que podamos predicar el evangelio, para serle testigos, aún en momentos de dificultad. El Espíritu Santo, si tú se lo pides, te empoderará para predicar el evangelio. Así que la misión de Dios debe ser hecha por cada hijo de Dios. La misión de Dios debe ser hecha en todo lugar donde haya una persona que no conozca a Jesucristo. Pastor, ¿dónde vamos a predicar el evangelio? A cualquier barrio de Jerez. Pastor, ¿dónde predico el evangelio? En tu trabajo, en las clases del instituto, de la universidad, en tu vecindario. La misión de Dios no tiene un lugar específico donde ser hecha. Otra cosa es que Dios llame a esta congregación a iniciar una obra en determinada localidad. Eso sí es específico. Pero tú y yo vamos a predicar en cualquier lugar donde haya gente que no conozca a Cristo. Es más, creo que es donde pasa más horas. ¿Cuántas horas pasas en tu trabajo? Mínimo 8. Si te pregunto cuántas horas pasas en tu negocio, mínimo un montón. Y entre tus vecinos, ¿cuántas horas pasas? Ese es el campo de misión. Así que la misión de Dios debe ser hecha por todos los hijos de Dios. La misión de Dios debe ser hecha en todo lugar. Tomemos conciencia de esto que os acabo de decir. Yo sé que es difícil, pero hay campos de misión donde pasamos tantas horas. Hay campos de misión donde solo tú puedes llegar. Entre nosotros tenemos maestros en escuelas secundarias, en universidad. ¿Y quién va a llegar a esos profesores? Puede que un día yo me encuentre con ellos en la calle, de acuerdo, pero tú lo estás viendo todos los días a esos profesores. Es más probable que tú le lleves el evangelio a ese profesor compañero tuyo que yo. Entre nosotros también tenemos gente del mundo del arte, del espectáculo. Los tenemos. Conoces a gente del espectáculo, a gente del arte, a gente de la música. Yo me puedo encontrar un día con ellos, sí, probablemente el guardaespaldas no me deje acercarme al artista, ¿verdad? Lo mismo para pedirle un autógrafo. Pero tú estás con ellos en los camerinos. Y un día lo puedes ver llorar. Y puedes decirle, ¿me permites hacer una oración para que Dios consuele tu alma? Ese es el campo de misión. Y tú estás en él, como yo tengo el mío. Así que vayamos todos y vayamos a todo lugar a predicar el evangelio. Tú trabajas en una determinada empresa. Tarde o temprano tendrás conversaciones con el jefe de personal, con el gerente, con determinado técnico.
Gente que quizás yo no me encuentre con ellos nunca, pero tú los estás viendo día a día, ocasión tras ocasión. Ese es tu campo de misión. ¿Difícil? Sí, no te he dicho que no. ¿Te la puedes jugar? Sí, no te he dicho que no. Todavía no hemos dicho que la evangelización sea fácil, pero debemos de hacer la misión allí donde hay gente que no conoce a Cristo. La misión debe ser hecha en todo lugar. Y recordemos que la misión de Dios es mucho más que compartir el mensaje del Evangelio. La misión de Dios es hacer discípulos. No solo le vamos a compartir el mensaje que los salva, le vamos a dar palabra de Dios para que crezcan en su fe. Le vamos a mostrar con nuestra vida cómo vive un cristiano. Y tú dirás, pero es que yo tengo áreas que sanar. Relaciónate con Dios. Dile que te ayude. Dile que te libre. Dile que te cambie. Pero muéstrale con tu vida cómo vive un cristiano, una cristiana. Porque la misión de Dios es mucho más que entregar el mensaje del Evangelio. Eso lo pueden hacer los equipos de evangelización, ¿verdad? Porque le entregan el folleto, le entregan el mensaje de viva voz a gente que no conocen. Pero tú y yo, que nos relacionamos con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, día sí y día también, podemos mostrarle el Evangelio no solo con nuestras palabras, sino con nuestros gestos de ayuda y con nuestro comportamiento. La misión de Dios debe ser hecha no solo desde una actividad puramente evangelística. Como decíamos antes, cualquier actividad tiene que servirnos como puente para llevar el Evangelio. Dejemos que el Espíritu Santo traiga a nuestra imaginación actividades que puedan servir como puente para dar una palabra a la gente que la necesita. Como ponía antes el ejemplo. Sí, nuestras meriendas de mujeres lo pasan muy bien, pero realmente, entiendan bien lo que voy a decir, son una excusa para invitar a tu familiar, a tu vecino, en un entorno familiar para ellos, mucho más accesible que un culto. Y dices, te vienes a la merienda y te dice, sí, a una merienda sí voy yo. Y tenemos la excusa perfecta para darle un pequeño mensaje, no para tenderle una trampa, porque no nos gusta hacer esas cosas, ¿verdad? Lo invitamos a una merienda y le metemos una predicación de 1:15. No lo hacemos nunca, porque le hemos invitado a una merienda y queremos que merienden. Pero le decimos, tenemos una palabrita antes de comenzar esta merienda y en 5 minutos les pones lo que el Señor puede hacer con su necesidad. Y así no engañamos a nadie, porque no estamos para engañar a nadie. Pero recordemos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine con actividades que puedan servir de puente para llevar el Evangelio. Así que nuestra mejor ayuda es el Espíritu Santo. Pidamos también al Espíritu Santo ayuda para introducirnos en los medios actuales de difusión, como son las redes sociales, para ver de qué manera ahí podemos predicar el Evangelio, no hacer el ridículo. Ni en las actividades que hagamos, ni en las redes sociales. La iglesia no está para hacer el ridículo, porque tienen al maestro de maestros, que es el Espíritu Santo. Si alguien sabe hacer algo bello, es el Espíritu Santo. Si alguien sabe hacer las cosas bien, es el Espíritu Santo. Por favor, hermano, en ninguna manera estoy invitando a hacer una actividad de cualquier manera para hacer el hazmerreír de la sociedad que nos rodea. Cuando tenemos al maestro de maestros, que es el Espíritu Santo. Recuerden cómo el Espíritu Santo capacitó al pueblo que estaba en el desierto para hacer el tabernáculo. Y la palabra de Dios dice que hicieron una obra primorosa, porque el Señor le daba capacidad para imaginar, para inventar habilidades. Y lo que hicieron, lo hicieron de forma preciosa. De la misma manera lo puede hacer el Espíritu Santo hoy. Lo que hagamos, vamos a hacerlo bien. Tenemos al maestro de maestros. Y estoy terminando. La misión de Dios debe ser hecha en el poder de Dios. ¿Por qué debe de ser hecha en el poder de Dios? Porque es una misión espiritual.
y los recursos humanos son totalmente insuficientes para esta misión. ¿Quién puede conquistar un corazón para Dios sino Dios mismo? Que Él usa a sus herramientas, que somos tú y yo, ¿verdad? Y en una ocasión utilizará un martillo para romper una dureza y en otra ocasión utilizará un bálsamo para sanar una herida. En una ocasión yo seré el martillo y tú el bálsamo y en otra ocasión yo seré el bálsamo y tú un martillo, que también te toca. ¿No? Voy a hacer yo siempre el martillo. Sí, que Dios te utiliza a ti y a mí como herramientas, de acuerdo. Pero realmente quien salva es Dios. Por eso no podemos ir a hacer la obra de Dios de cualquier manera. Tenemos que decirle, Señor, empodéranos por medio de tu Espíritu para hacer la obra en el poder de Dios. Ese poder es el que entra hasta a lo profundo del ser y ahí conquista el corazón. Ese poder es el que discierne la necesidad que está pasando la persona y tú y yo podemos darle la palabra adecuada o la oración adecuada para que el Espíritu Santo intervenga y la persona diga, ¿y cómo sabías tú esto? Y tú le puedes decir, porque es Dios de quien te estoy hablando. Y ya ahí hay un testimonio para que esa persona crea. Digámosle siempre al Espíritu Santo, ven con nosotros a hacer la obra. A ti personalmente te lo digo y a nuestros equipos que están evangelizando en los distintos lugares. No se atrevan a salir a la calle sin pedirle al Espíritu Santo que les acompañe y los capacite. Pero no son palabras mías, iglesia. Son las palabras del propio Salvador, que le dijo a sus discípulos, no se vayan de aquí hasta que sean llenos y capacitados con el poder que viene de lo alto. Y esas palabras están vigentes y tienen que ser para nosotros hoy. No vayamos a hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Está tan al alcance como hacer una pequeña oración. Decirle, Espíritu Santo, ven y capacítanos. No tenemos por qué ir incapacitados, invalidados, podemos ir empoderados. Poder de Dios para nosotros y poder de Dios para los que van a recibir la palabra. Porque la gente necesita milagros. Porque la gente vive en situaciones que humanamente no pueden salir de ellas. Hay situaciones que sobrepasan al ser humano. Por eso debemos de ir en el poder de Dios para orar y Dios actúe en esas situaciones y gente salga a flote de los pozos en donde se están hundiendo. Y tú y yo sabemos de lo que estamos hablando, porque sabemos cómo Dios nos ha sacado de situaciones que si no de otra manera no hubiéramos podido salir de ellas. Pues contémosles eso y oremos y permitamos que el Dios Todopoderoso siga siendo quien es, Todopoderoso. Y no te importe lo que digan los demás. Pero el Dios en el que hemos creído es el Todopoderoso. Y si es el Todopoderoso, todo lo puede. Oremos por la gente a la que le llevamos el Evangelio, para que Dios obre con poder. Y por nosotros, evidentemente, para recibir la fuerza, la valentía, la dirección de cómo tenemos que hacer las cosas. Señor, ¿cómo tengo que hablarle a esta persona? Porque cada persona es un mundo. Y cada persona tiene una llavecita del corazón. Por eso dile, Señor, ¿qué llavecita voy a emplear en esta ocasión con tal persona? A todos no le podemos tratar igual, a todos no le podemos hablar igual. Yo recuerdo como un hermano nuestro se convirtió y es porque la iglesia era todavía en los tiempos donde nos congregamos en calle Campana y este hermanito no se le ocurre otra cosa decirle a alguien que se encuentra en la calle, tú lo que eres un pecador. Oye, pero esa era la llave. El otro dijo eso y es verdad, y se convirtió hasta hoy. No está con nosotros en nuestra congregación, está en otra, pero está convertido. La llave fue decirle clara y duramente, eres un pecador, pero tú no puedes ir por la calle diciéndole a todo el mundo esto, ¿verdad? Tú no puedes ir por la calle a todo el mundo diciéndole, eres un sinvergüenza. Y Dios dice que... Por eso es necesario decirle, Espíritu Santo, dame las llaves para abrir el corazón de esta persona. Y Él te va a decir cómo tienes que hablarle
cómo tienes que orar. Y no nos olvidemos de esto. Jesucristo pagó un precio por salvarte a ti. El precio más alto. Como iglesia, no nos neguemos a pagar también un precio por llevar el Evangelio. Pastor, ¿es que tengo que salir de mi casa a tal hora? Sí. Pastor, ¿es que tengo que ir al vecino y hablarle? Sí. Y una cosa te empleará tiempo y la otra puede hacer que te haga pasar por un momento vergonzoso, pero no te olvides, hay que pagar un precio por hacer la misión de Dios. Porque el que te salvó ya pagó un precio por ti. Ahora tú se lo tienes que devolver haciendo un esfuerzo para llevar el Evangelio. Quizás tengamos que salir de la comodidad de nuestros hogares y de nuestras agendas. Quizás tengamos que renunciar a los prejuicios. Quizás tengamos que atrevernos a pasar por lo alto cuando nos llamen locos. Pero Cristo pagó un precio. Y tú y yo estamos llamados a pagar un precio. Y la iglesia del Señor no puede seguir diciéndole al Señor que no está dispuesta a pagar un precio. Tú y yo tenemos que pagar un precio. Porque tenemos una misión para hacer y es llevar el Evangelio. Y si nos cuesta, más le costó a Él salvarte a ti. No hace falta que profundicemos mucho en saber que en algunos lugares del mundo el precio que pagan es la propia vida. Hasta ahora nosotros no hemos tenido que llegar a ese momento. Digámosle, Señor, ayúdame a pagar el precio, quizás de salir de un complejo, de un prejuicio, quizás atreverte a encajar tu agenda, tus horarios de otra manera, pero dile, Señor, pero yo quiero hacer discípulos. Y pidámosle al Señor que derrame el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Porque si somos la iglesia del Señor Jesucristo, entonces tenemos que seguir haciendo la misión de Dios. Si somos iglesia del Señor Jesucristo. Si no, seremos cualquier otra cosa. Cualquier otra entidad, cualquier otra asociación, cualquier otro club. Pero si hoy, de este culto, salimos diciendo, yo soy iglesia del Señor Jesucristo, yo soy hijo de Dios, entonces tenemos que seguir en la misión de Dios. Y la misión de Dios es la salvación. Amén.